¿Sabrías distinguir entre estar triste, estar tan triste que no puedes ni llorar, y estar deprimido? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres estados? Porque fíjate, la depresión es el trastorno mental más incapacitante y que produce mayores costes personales y económicos. No solo eso, sino que es el trastorno mental más frecuentemente diagnosticado y a la vez el que tiene mayores riesgos de mortalidad por autolesiones. Ya me entendéis. Por eso es tan importante que aprendamos a diferenciar entre estar triste, que es algo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, nos va a volver a seguir pasando. Incluso se habla de una depresión normal, es decir, una época en la que te ha pasado una ruptura de pareja, ha fallecido un familiar, tienes algunas de las características de lo que sería la depresión patológica, pero es un estado transitorio explicado por un fenómeno concreto y se acaba resolviendo solo con el tiempo. En el otro polo de este, digamos, continuo entre estar triste, estar deprimido a nivel patológico, tenemos lo que es la depresión patológica. Y aquí tenemos además no solo la depresión y ya está, sino diversos tipos de estados depresivos, como el trastorno depresivo mayor, la depresión persistente o distimia, la depresión inducida por sustancias, la desregulación disruptiva del estado de ánimo o incluso el trastorno disfórico premenstrual, entre otros. En este vídeo vamos a hablar de la depresión en general, no vamos a atender cada una de esos tipos de depresión, sino qué tienen en común, sobre todo qué es lo que causa este estado, en qué consiste cada uno de los síntomas, cómo podemos reconocerlos, cuál es el tratamiento profesional que podemos buscar tanto en un psiquiatra como en un psicólogo y finalmente una serie de consejos, no para sustituir por supuesto el consejo profesional, sino para ver qué podemos hacer nosotros para protegernos o prevenir el llegar a caer en una depresión patológica, o qué podemos hacer si tenemos a alguien que sospechamos que puede estar pasando por algo así para apoyarle, animarle y sobre todo empujarle a veces si hace falta hasta la terapia. En primer lugar, ¿para qué estamos tristes? ¿Qué sentido tiene sufrir? Porque la evolución podría haber creado un estado de placer continuo en el cerebro, ¿no? ¿Para qué está esto del sufrimiento? Bueno, pues si nada nos produjera tristeza, si estuviéramos disfrutando todo el día de todo, pasara lo que pasara, entonces no aprenderíamos qué es lo que nos hace daño, no aprenderíamos a buscar el apoyo de nuestros seres queridos, de nuestros allegados, de nuestra red social de gente con la que nos relacionamos. Si no tuviéramos esta idea de daño, esta idea de sufrimiento, esta idea de tristeza, no podríamos procesar todo esto malo que nos ha pasado. Así que, mal que nos pese, las emociones llamadas negativas, no porque sean malas, sino porque nos hacen sentir mal, tienen precisamente este sentido. Y en concreto, la tristeza es esta emoción primaria que sentimos todos los seres humanos cuando aparece un sentimiento de pérdida. Cuando sentimos que hemos perdido algo, por ejemplo, una relación valiosa para nosotros, puede ser porque se ha roto nuestra pareja o porque ha fallecido esa persona, cuando hemos perdido un trabajo que nos gustaba mucho. A veces lo que pasa es que obviamente comparado con estos casos es menor el sentimiento cuando hemos perdido algo importante para nosotros, pues no sé, un libro, un teléfono móvil o cualquier otra cosa que nosotros pues tenía un valor a lo mejor sentimental o simplemente pues que nos había costado mucho conseguir, etc. Obviamente no lo estoy comparando con perder un padre, una madre, un novio, un marido, pero para que veáis cómo en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones de pérdida de algo que yo tenía, que yo disfrutaba, que yo incluso podría haberme hecho ilusiones con esa persona o con esa mascota, de ir el domingo a dar un paseo o yo qué sé, haremos el amor en una casa rural, pues todo esto cuando lo perdemos tenemos esa sensación como de vacío, tenía yo este plan, tenía yo esto conmigo y ahora ya no lo tengo, y entonces surge el sentimiento de pérdida que despierta esa emoción de tristeza. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos tristes? Incluso físicamente nos recogemos en nosotros mismos, puede aparecer el llanto o no. Hay varias estructuras cerebrales que se activan para procesar el sentimiento de pérdida, para pensar en lo que hemos vivido, para empezar a ponernos en marcha o diseñar estrategias para qué podemos hacer a partir de ahora con nuestra vida, con este hueco que estaba ocupado por una persona, por una actividad, por algo que ahora ya no podemos hacer. Y sobre todo, para, y no es dar pena, buscar el cariño de nuestros seres queridos. Es muy normal que cuando vemos que alguien está triste, nos acerquemos a él, intentemos consolarle, le demos un abrazo o simplemente le ofrezcamos nuestra ayuda.
Pues bien, la tristeza tiene todo este sentido de ayudarnos a nivel interno a procesar qué es lo que ha pasado, a pensarlo, a tomarnos un tiempo para descansar, hacernos a la idea de la nueva situación. Esto es típico en un duelo, ¿no? Se ha muerto mi padre, o se ha muerto mi pareja, o se ha muerto alguien muy importante para mí. Pues ¡hala! Ya está, yo sigo viviendo, ¿no? Necesito un tiempo para hacerme a la idea de que mi vida va a seguir sin esta persona. Y además de esta parte, de este trabajo interno, está la parte social, que la tristeza, bueno, a nivel evolutivo también ha surgido en el sentido en el que en los grupos sociales, porque los seres humanos somos seres sociales, nos vemos impulsados a ayudar, a tratar de otra manera, a cuidar a esa persona que vemos que está triste y que lo está pasando mal. Este es el sentido que tiene la tristeza normal, como emoción. Pero como decíamos, estar triste es algo completamente normal que nos pasa a todos y que nos va a seguir pasando a lo largo de nuestra vida, y esto no es lo mismo que estar deprimido. Para poder decir que alguien tiene depresión, hay una serie de síntomas y para eso tenemos el DSM, que es el Manual de Psiquiatría y Psicología de los Trastornos Mentales. Y concretamente para el trastorno depresivo mayor, que es lo que en la calle conocemos como depresión, tenemos los siguientes síntomas. En la pantalla os estoy poniendo lo que dice exactamente el DSM sobre los criterios diagnósticos para poder decir que una persona tiene depresión, pero para explicártelos lo que voy a hacer va a ser dividirlos en 5 categorías para explicarte en qué consiste. En primer lugar tenemos lo que se conocen como síntomas anímicos, que aquí en esta descripción del DSM serían como el punto 1 y 2 fundamentalmente. Y consisten en que a lo largo de su día la persona experimenta más emociones negativas que positivas. Es decir, más tristeza, más culpabilidad, más ira, más ansiedad, más desánimo y menos placer, alegría, risa, disfrute, bienestar. De manera que, como te puedes imaginar, esta persona se siente muy vulnerable, posiblemente sienta que su vida no tiene sentido en ese momento, que no tiene ninguna actividad que le guste o que siquiera le apetezca hacer. Y entonces tiende, como vamos a ver, a quedarse más en casa, metido en su cama o en su sofá sin hacer mucho. El siguiente grupo de síntomas son los conductuales y motivacionales. Como decía, esta persona no tiene ganas de hacer nada, pero no porque sea un vago o una vaga o no porque le dé todo igual, sino porque siente que no tiene fuerzas. Y no solo que no tiene fuerzas, sino que ¿para qué? Que no le merece la pena, porque ha perdido la esperanza de que su vida pueda ser gratificante en algún sentido, porque como decía hace un momento, tiene más sensaciones y emociones desagradables que pues emociones de bienestar, de alegría, de felicidad con sus amigos. Entonces tiene apatía, prácticamente se le quitan las ganas de comer, incluso de ver sus películas, sus series favoritas o las cosas que hiciera, ¿no? Leer, salir a hacer deporte, pues como que nada le llena. Luego tenemos a nivel cerebral, esto es interesante, una disminución de las capacidades cognitivas que afecta a la memoria, a la atención y a la concentración. ¿Te acuerdas que antes dije que la tristeza, que la emoción de la tristeza nos ayuda como a centrarnos en nosotros mismos, pensar en lo que ha pasado, procesar la pérdida y diseñar un poco qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora con nuestra vida? Bien, esto la tristeza. Cuando se produce el estado de depresión, todas estas habilidades se vuelven un poco contra nosotros, porque se convierten en rumiación, que a diferencia del pensamiento, por ejemplo, he perdido una relación importante para mí. Entonces, sin estar deprimido, estaré triste porque he perdido esta relación que era importante para mí, los planes que habíamos hecho juntos, las ilusiones que yo me había hecho. Pues tengo que empezar a pensar, ¿no? No ya en conocer a otra persona, sino, bueno, pues ahora, sin todas estas horas que dedicaba junto a esta persona a disfrutar de la vida, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Pues me voy a dedicar más a mis amigos, me voy a dedicar a mí, voy a hacer más deporte, voy a ver más a mi familia. Bien, pues todo esto serían pensamientos lógicos y normales. La rumiación sería la perversión de esto. Es decir, que empiezo a pensar que tengo un montón de horas en las cuales no sé qué hacer, porque mi vida no tiene sentido sin todas esas horas que pasaba al lado de esta persona
y empiezo a darle vueltas y vueltas a que esto ya me ha pasado en el pasado, cuando he estado soltero, en otras ocasiones, y que ahora con esta edad me va a costar mucho encontrar a otra persona que me quiera o que sea parecida a mí, y mis amigos ya tienen todos novio, marido, mujer, y ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque, bien, ¿veis la diferencia entonces entre el pensamiento y la rumiación? Bien, pues la rumiación se produce, como decíamos, por estos circuitos cerebrales que se quedan atrapados en estos pensamientos recurrentes que van mucho más allá del sentido adaptativo que tenían en la tristeza de, bueno, voy a pensar a ver qué voy a hacer. No, ahora es piensa y piensa y piensa y dale vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que sumado a las emociones negativas, al estado de apatía y a la desmotivación, pues genera un cóctel explosivo que la persona que está deprimida sufre grandemente, como te puedes imaginar. Así que todo esto genera una serie de síntomas físicos como pérdida de apetito, problemas de sueño. La mayoría de las veces es insomnio o un sueño en el cual no descansas, o despertarte muchas veces a lo largo de la noche, o dificultades para dormir, y algunas veces, menos, pero también se produce hipersomnio, es decir, dormir muchísimas horas, dormir a lo largo del día, como ves, trastornos del sueño. Así que durmiendo mal y comiendo poco, te puedes imaginar que se produce también una pérdida de energía. La persona, si encima no tienes motivación, está cada vez con menos fuerzas y, como es lógico, todo este cóctel lleva asociada una disminución, entre otras cosas, de la actividad y del apetito sexual. Por último, todo esto que estamos viendo produce que la persona se aleje de sus seres queridos, en el sentido en el que no le apetece quedar, no le apetece llamarles, no le apetece pasar tiempo con ellos, porque no tiene ni fuerzas ni ganas para socializar. Y cuando lo hace, además, como está triste, como está abatida esta persona, como está sin ganas, como además estas rumiaciones que decíamos le hacen hablar de todo lo mal que va en su vida, pues sus amigos y sus seres queridos al principio intentan consolarle, pero muchas veces, lamentablemente, cuando vemos a una persona tan hundida, es que no para de hablar de las cosas que le obsesionan, que le preocupan, de que no hay salida, y entonces mucha gente tiende, no voluntariamente pues que le fastidien, pero me da pereza llamar a esta persona porque cada vez que viene es que me hunde más a mí. Y entonces, no digo que sea bueno ni que haya que hacerlo, pero que al final acaba sucediendo que estas personas acaban teniendo cada vez menos vida social. Con lo cual peor, porque se hunden más y se genera todo este cóctel terrible que es la depresión. ¿Y por qué se produce esta cosa tan fea y horrible que es la depresión? En primer lugar, tenemos los modelos biológicos que estudian lo que sucede en el cerebro y deducen que la causa principal, más fuerte, más importante, es lo que está sucediendo en el cerebro. Y en concreto, una de las más recientes, pero que no es la más actual precisamente, es la hipótesis trimonoaminérgica. Las monoaminas son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, que son 3 neurotransmisores muy importantes que son como los mensajeros que usan las neuronas para comunicarse unas con otras. Por ejemplo, si te sucede una desgracia o una cosa triste, estas estructuras neuronales, ¿qué hacen? Pues ayudarte a procesar esto que ha sucedido y, pues bueno, lo puedes interpretar como una pérdida terrible de algo que te hunde o como pues una de estas cosas que pasan en la vida y ya está. Bueno, pues estas estructuras neuronales se comunican entre ellas para llegar a esta conclusión a través de estas monoaminas. Entonces, si tienes más bajos estos neurotransmisores, pues entonces hay menos comunicación entre las neuronas que los utilizan. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que entonces cuando pienses sobre eso que te ha ocurrido no lo vas a poder procesar correctamente y entonces te vas a hundir más. Evidentemente la cosa es mucho más compleja, no hay solo una estructura neuronal que se dedique a esto, tiene que ver también las áreas de motivación, los recuerdos, por supuesto la parte emocional, las experiencias que haya tenido esta persona, muchas otras cosas. Pero para que entendáis un poco en qué sentido un déficit de neurotransmisores podría afectar a que una persona se deprimiera, creo que es una metáfora que nos puede ayudar a entender un poco por qué puede estar pasando esto. Hay muchos modelos y no quiero aburrir con una lista detenida y exhaustiva de cada uno de ellos. Voy a destacar varias líneas
importantes para finalmente hablaros del modelo integrador, que coge lo mejor de cada teoría y dice, bueno, pues probablemente la depresión se deba a esto. Entonces, entre los modelos psicológicos tenemos primero el modelo de la vulnerabilidad psicológica producida por vivencias traumáticas, fuertemente estresantes o de gran impacto en la persona. Pues cuando era muy joven, pues sus padres se separaron de una manera muy traumática, o el fallecimiento de uno de sus padres o figuras importantes cuando era joven, o pues no sé, como siempre y lamentablemente, pues algún tipo de abuso en la infancia, o una situación de maltrato repetido en el tiempo, de gritos excesivos de los padres, castigos, el sufrir un gran estrés en la infancia o un acontecimiento así como muy impactante genera unos cambios en el cerebro muy importantes y en las estrategias de afrontamiento de esa persona, una sensación de vulnerabilidad, de yo llevaba mi vida tan tranquila y de repente pueden pasar cosas que me alteran completamente o que me hacen mucho daño, y esto obviamente genera una gran predisposición, entre otras cosas, que es lo que estamos viendo ahora, a la depresión. Lewinson, por ejemplo, tiene una teoría muy interesante sobre que la depresión podría estar producida fundamentalmente por un déficit de habilidades sociales y un déficit de habilidades de solución de problemas. Y dirás, ¿por qué? Pues porque si una persona tiene pocas habilidades sociales, entonces o bien se relaciona poco con los demás, o bien, si lo hace, las relaciones van a ser conflictivas, precisamente por esta falta de habilidades. Con lo cual, tiene menos contacto social o tiene menos contacto social gratificante, placentero, agradable, y entonces esto genera una sensación de aislamiento, de soledad, de no disfrutar de la vida con los demás, de no poder... Bueno, es que las relaciones sociales nos dan acceso a muchas experiencias, ¿no? Tengo un día triste, tengo un día estresado, llamo a un amigo, llamo a mi padre, llamo a mi madre, llamo a mi hermano y no hace falta que me digan, mira, lo que tienes que hacer es esto, pero ya el hecho de compartirlo con alguien, como que me alivia un poco, ¿no? O simplemente ir al cine con alguien, reírme con alguien, salir, tomar algo. Todo esto son una serie de experiencias que nos protegen contra, pues bueno, deprimirnos, estresarnos, tener ansiedad, etc. No significa que sea la píldora que nos salva de todo, pero son unas experiencias muy positivas que nos ayudan a estar un poco más protegidos contra que las emociones negativas nos invadan, ¿no? Pero, sin duda, una de las teorías de la terapia cognitivo-conductual más extendidas es la teoría cognitiva de Beck. ¿Qué es entonces lo que, según Beck, tienen las personas que han caído en depresión que les han empujado o impulsado a sentirse deprimidas? Pues unas maneras de pensar que se llaman sesgos cognitivos, pero que no te líes con el término, es maneras de pensar que te llevan a sentirte cada vez peor. La primera que podemos ver es la catastrofización, que consiste en que cualquier cosa que suceda, tú la magnificas como algo terrible. Entonces, he escrito a alguien que me gusta y no me ha respondido, desastre absoluto. En lugar de pensar, bueno, han pasado 10 minutos y no me ha respondido, porque estará trabajando, estará estudiando, estará con su familia, estará echando una siesta, es terrible porque no me quiere, no me ha escrito, no me responde al instante, o voy a trabajar y se me pincha una rueda. Dios mío, qué desastre, voy a llegar tarde, el jefe me va a odiar, posiblemente me despidan. Es un pensamiento en el cual cualquier cosa que suceda la magnificas como terrible. Nadie decidiría pensar así, pero a través de las experiencias, de cómo se ha ido enfrentando a las cosas, de lo que le ha pasado, de lo que le enseñaron sus padres, como siempre hay muchas causas, pues la persona tiende a hacer de todo una catástrofe. Otro de estos sesgos es la personalización, que consiste en pensar que las cosas que suceden no suceden porque sí, o por azar, o porque la gente iba pensando en sus propias historias y no me tuvo en cuenta, sino porque realmente todo sucede para hacerme la puñeta. No es que en mi empresa me hayan despedido porque ha habido un recorte de personal y la empresa va fatal, es que esta empresa o mi jefe quería fastidiarme para hacerme la vida imposible, que esto puede pasar en algunos casos, pero estamos hablando aquí del sesgo cognitivo, es decir, de cuando normalmente, objetivamente, las cosas suceden y sin embargo yo me lo tomo como algo personal. Si te fijas, en algún momento que nos hemos sentido desesperados, este tipo de pensamientos nos han podido pasar a todos. Lo que pasa es que si no tenemos este sesgo depresivo
tan metido en nuestra manera de pensar, pues enseguida te ríes o se te pasa al día siguiente y ya está, ¿no? Pero cuando la personalización es mi modo por defecto de pensar, pues entonces lo voy a pasar fatal. Porque si voy por la calle y no me saluda un conocido, no voy a pensar que no me ha visto. Voy a pensar que me ha visto, me ha oído, porque el otro día yo dije no sé qué, seguro que le sentó mal y entonces me está castigando. Y como veis, esto unido a la catastrofización es un cóctel bastante negativo respecto, o sea, cocina, digamos, una serie de pensamientos que lo único que hacen es hacerme que me sienta cada vez peor. Por tanto, la terapia de Beck se basa fundamentalmente en ayudar a la persona a reestructurar, se llama así, la reestructuración cognitiva, todas estas creencias irracionales, porque en el fondo, como puedes ver, son creencias irracionales. Es verdad que hay accidentes, es verdad que yo puedo hacer las cosas mal, pero no significa que todo sea un desastre, que todo lo malo sea mi culpa y que todo lo bueno que me pasa sea fruto del azar, sino que aquí hay mucho que trabajar para que la persona aprenda a ver las cosas de una manera más objetiva. Me estoy adelantando un poco lo que vamos a ver al final, pero creo que aquí es el momento de hablar de ello. Cuando una persona llega a terapia y te cuenta o detectas que existen esta serie de distorsiones cognitivas o de sesgos cognitivos, lo que buscas es fundamentalmente, uno, que se dé cuenta de eso, de que son sesgos cognitivos, que no son la realidad, son su manera de pensar, y dos, que aprenda a deshacerlas cada vez que surjan, cada vez que se note pensando soy un desastre, todo lo malo me pasa a mí, y todo este tipo de pensamientos, que los identifique, que se dé cuenta y que vea qué es lo que ha pasado realmente. Entonces, ¿me ha dejado mi pareja? Soy un desastre, claro que me ha dejado, porque todo el mundo me deja, porque no merezco la pena. A ver, espera. Me doy cuenta de que pienso esto. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Me ha dejado mi pareja. Vale. ¿Por qué me tiene que haber dejado porque soy un desastre? ¿Yo me he portado bien? ¿Yo he hecho las cosas bien? Pues a lo mejor es que esa persona no me ha sabido valorar, no me ha sabido reconocer. A lo mejor es que es una mala persona, o a lo mejor es que se le ha acabado ese sentimiento que tenía por mí y ni siquiera es algo personal que me quiera hacer para fastidiar. Entonces, la reestructuración cognitiva lo que busca es ayudar a ver la persona las cuestiones de una manera más objetiva para que deje de rumiar, que sería la siguiente teoría de Nolen-Hoeksema, que justamente habla de las rumiaciones. ¿Os acordáis que explicábamos hace un momento lo que son las rumiaciones? Pues este señor lo que dice es que hay personas que tienen un estilo de pensar más resolutivo, más de tengo un problema en la vida, pues ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y hay otras personas que tienen un estilo más de rumiación, de darle vueltas a todo lo que podría salir mal, y no salen de ahí, de todas sus preocupaciones, todas sus angustias, todos sus miedos. Y entonces, como te puedes imaginar, este estilo rumiativo, que casa muy bien con los sesgos cognitivos que decíamos de Beck, pues genera un buen cóctel, como decíamos, para que esa persona se acabe deprimiendo. Y en este apartado finalmente están los modelos integradores, que son aquellos que unen lo mejor de las diferentes teorías, pero no a lo mejor porque tenga buena pinta, sino porque se va comprobando a través de diferentes investigaciones y, pues como siempre, son modelos multifactoriales que se refieren a sucesos estresantes que una persona haya podido vivir en la infancia, lo cual está más predispuesta a sufrir una depresión. Si a eso le sumas que no ha aprendido a enfrentarse a las situaciones de una manera efectiva, sino que tiende a preocuparse de más porque a lo mejor sus padres no le han enseñado porque a lo mejor no lo sabían, no a mala fe, sino porque a lo mejor sus padres no sabían gestionar bien todo eso. Y entonces esa persona, a lo largo de su vida, además, luego con sus amistades y con lo que le ha ido pasando y con lo que ha ido aprendiendo, no ha elaborado herramientas de gestión, con lo cual, cuando le ha vuelto a pasar otra cosa negativa, pues entonces se ha vuelto a sentir peor, más a lo mejor un déficit de monoaminas, más a lo mejor que cada vez que le pasa algo tiende a rumiarlo y a rumiarlo todavía más que a lo mejor una época en la que tiene desmotivación, por lo que sea, pues se genera finalmente a través de todo esto este trastorno de depresión que hunde a la persona con todo lo que hemos visto. Y aquí habría que añadir el factor o uno de los factores más importantes que se considera ahora ya sí
como el más establecido para que una persona se deprima o para que mantenga la depresión, que es lo que se conoce como la pérdida de los reforzadores. ¿Y en qué consiste esto de la pérdida de reforzadores? Bueno, pues explicado muy rápidamente, cuando hacemos algo, obtenemos normalmente o una recompensa o un castigo. Por ejemplo, si yo salgo un día con mis amigos a divertirme y me lo paso muy bien, entonces la conducta salir con mis amigos tiene el premio de pasármelo muy bien. ¿Qué voy a hacer el siguiente fin de semana cuando me propongan salir con ellos? Quiero el premio, ¿no? Quiero pasármelo bien, pues entonces voy a repetir la conducta. Y si me lo vuelvo a pasar bien, pues entonces, como yo quiero esta recompensa, la próxima vez voy a volver a salir con mis amigos. También tenemos responsabilidades, obligaciones, en fin, compromisos que nos impulsan a hacer las cosas. Pero muchas de las actividades que hacemos las mantenemos porque nos generan algún tipo de recompensa. Estudiar, pues tendrá la recompensa futura de, bueno, primero la satisfacción de aprobar el examen y segundo, de disfrutar de un trabajo que yo quiero conseguir. Hacer deporte, pues me hace sentir bien a nivel físico y a lo mejor quiero tener más músculo, pues también voy viendo mis resultados. O me ayuda a socializar, porque en el gimnasio tengo la recompensa de hablar con la gente, sentirme bien. Todas las cosas que hacemos tienen algún tipo de recompensa. Bien, pues las personas que tienen depresión, como hemos visto antes, hacen muy pocas cosas y por tanto tienen muy pocas recompensas y por tanto dejan de hacer cada vez más cosas. ¿Por qué? Pues porque como no tienen recompensas, ¿para qué van a hacer nada? Y entonces caen en una espiral de hacer cada vez menos cosas y por tanto recibir cada vez menos recompensas y por tanto quedarse cada vez más quietos, cada vez más desesperanzados, cada vez con menos ganas de hacer cosas. ¿Por qué llega una persona a una situación así? Bueno, como decíamos antes, puede haber muchas causas, pero sí que es un factor muy importante y por tanto en terapia se aborda esto como lo primero casi que tiene que hacer una persona, antes incluso de meterse en la reestructuración cognitiva y en lo que piensa y en qué le ha pasado y en lo que tú quieras. Lo primero es ponte a hacer cosas. Así que el tratamiento fundamental para una persona que tiene depresión es 1. Activación conductual, que es esto que acabo de explicar. Que la persona empiece a hacer cosas y se habla con la persona, se le dice, no vas a tener ganas, no te va a gustar a lo mejor porque se está mejor en casa sin hacer nada, perdón, tú crees que se está mejor en casa sin hacer nada, pero si te obligas, aunque no te apetezca, a quedar con tus amigos, a hacer pequeñas cosas. No hace falta que te vayas de viaje a la otra punta del mundo a hacer el mega viaje, porque no te va a apetecer. Pero sal de casa, haz deporte, un hobby, contacta con otras personas, pinta, dibuja, teje, empieza a hacer cosas, porque estas pequeñas cosas te van a dar esas pequeñas recompensas, estas pequeñas alegrías que en tu situación de estoy hundido pensabas que no ibas a volver a tener. Y esto te empieza a ilusionar un poco por la vida. Entonces, poner en movimiento a esta persona deprimida, que se llama activación conductual, es una de las mejores cosas que puede hacer una persona que está así. Así que, aunque no sea terapia, si tienes una persona, un amigo, una amiga, un familiar, que ves que empieza a dejar de hacer de todo, claro, no eres su psicólogo, no le puedes decir, haz esto o no lo hagas, pero el animarle a hacer cosas es una cosa que le va a ayudar mucho. El que tú le digas, oye, mira, te voy a llevar al cine. ¿Qué te apetece ver? Y tirar un poco de esa persona. Oye, vamos a salir a correr. ¿O qué deporte te gusta? ¿Quieres que lo hagamos juntos? O, oye, voy a tu casa y jugamos a las cartas. Charlamos un rato. Es una gran ayuda porque le está dando a esa persona una razón para hacer algo. El premio que tiene hacerlo contigo, disfrutarlo, etc. Y otra cosa que puedes hacer, que en terapia se hace de una manera evidentemente más concreta y estructurada, es no hacerle tanto caso a sus rumiaciones. Cuando empiece que la vida es un desastre, que no sé qué, sí, escúchale un rato, está bien, que se queje, que se manifieste, que se exprese. Pero llegará un momento en el que esa persona ya solo habla de eso. Bien, pues entonces no le digas, no quiero oír tus mierdas, porque entonces obviamente se va a sentir fatal. Pero intentar conducir la conversación hacia otras cosas. Momentos, recuerdos alegres que tengáis, planes de futuro que podéis hacer, situaciones graciosas de la vida, cosas que te hayan pasado a ti, para evitar sacarle un poco de ese pozo de pensamientos negativos que lo único que hacen es hundirle más.
¿Cómo se hace esto en terapia? Pues con la reestructuración cognitiva que decíamos que es una de las primeras líneas de ataque a la depresión, que es ayudar a esa persona, ya lo he explicado antes, así que no lo voy a repetir, pero os lo recuerdo, era aquello de, bueno, si tú crees que tu vida es un desastre porque todo lo que te pasa malo es la norma y todo lo bueno que te pasa es una mera excepción, vamos a ver caso a caso qué es lo que pasa para que te acostumbres a pensar en las cosas de una manera más objetiva y no te hundas cada vez que pasa algo negativo, sino que sepas relativizarlo y decir, bueno, pues esto que me ha pasado es malo, sí, oh, qué pena, qué tristeza, lo que tú quieras, pero tengo otras áreas de mi vida que funcionan bien. También la terapia interpersonal lo que busca es dotar a la persona de habilidades sociales, porque como decía, la teoría de Lewinson era precisamente que las personas con depresión seguramente tengan una falta, o algunas personas con depresión tengan una falta de habilidades sociales y de solución de problemas, así que cuando el psicólogo detecta que hay una falta de problemas de habilidades sociales, pues de asertividad, de decir lo que tú quieres sin imponérselo a los demás, sino, oye, yo quiero esto, a mí me apetece esto, yo soy así. O de charlar. Hay gente que no sabe tener una discusión, se enfada, grita un montón. Entonces, bueno, todo lo que sería el paquete de habilidades sociales, cuando se detecta que hay un pequeño déficit ahí, pues también es una de las cuestiones que se trabaja en terapia. Y finalmente, otra de las áreas de trabajo que puede hacer el psicólogo es el mindfulness. No porque el mindfulness te ayude a relajarte, sino porque el mindfulness te ayuda a ser consciente de tus propios estados mentales y sobre todo a tolerarlos. Los malos, claro, los buenos ya los toleramos muy bien, pero cuando tenemos tristeza, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos ira, cuando nos sentimos incómodos, tenemos incertidumbres, miedos, etc., bueno, pues el mindfulness te ayuda no solo a tranquilizarte, sino sobre todo a distanciarte, a decir, vale, estoy sintiendo tristeza, una tristeza enorme, una tristeza horrible. Vale, pero ya está, es una emoción muy desagradable, pero soy capaz de no dejarme arrastrar por esa tristeza. Esa capacidad se llama metacognición, ya he hablado de ella en algún vídeo sobre el mindfulness, y consiste en eso, en no fusionarse con esa tristeza, o no fusionarme con el sentimiento de que soy un fracaso y todo lo malo me pasa a mí, sino que estoy teniendo una emoción de tristeza. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que soy un fracaso, pero no significa que ese pensamiento sea real. Es un pensamiento que tengo muchos a lo largo del día. No significa que esa emoción de la tristeza sea lo único que experimento en la vida. Tengo otras emociones a lo largo del día. Entonces el mindfulness ayuda un poco a gestionar todo esto. Y finalmente, otra de las líneas que se suele trabajar, dependiendo mucho del caso, sobre todo a depresiones como muy persistentes, que la persona no reacciona a la terapia, es la terapia farmacológica. Como siempre digo, esto no es un consejo de medicación, es simplemente una información para que sepas cuáles son los fármacos dedicados a la depresión que deben ser recetados por un psiquiatra, en tu caso concreto. Y bueno, fundamentalmente son los conocidos como antidepresivos. Hay una amplia gama en función de los síntomas que tenga la persona, en función de lo que le pase, en función de muchas otras cuestiones, pero son, ¿recuerdas la hipótesis biológica? Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o de serotonina y noradrenalina. Es que es complicado de explicar, pero bueno, ¿te acuerdas ese ejemplo que habíamos puesto de que la hipótesis biológica decía que había menos neurotransmisores disponibles en las conexiones entre las neuronas, que son los mensajeros, estos neurotransmisores? Pues bueno, estos inhibidores selectivos de la recaptación lo que hacen a través de un proceso complejo es que haya más neurotransmisores disponibles entre las neuronas y por tanto que la comunicación sea más fluida. Como digo siempre, los estudios confirman que solo la medicación no soluciona nada. Así que la terapia unida cuando es necesario al fármaco, sí. El fármaco solo como presunta solución para una depresión, no, porque como hemos visto, la depresión tiene muchos componentes psicológicos que un fármaco no te va a solucionar. A lo mejor artificialmente te hace sentir mejor, pero cuando lo retires no te vas a sentir mejor, porque vas a seguir pensando que la vida es un desastre, que tú eres un desastre, te vas a seguir enfrentando mal a las situaciones. Y eso es lo que se cambia en terapia, no con una pastilla. Así que, sin duda, sin ningún tipo de duda, si te encuentras o tienes a alguien que se encuentra a tu alrededor
hundido, que notas que tiene todas estas cosas que hemos visto, o la gran mayoría, hay que ir al psicólogo. No pasa nada, a lo mejor vas al psicólogo y te dice, oye, no, mira, estás perfectamente, simplemente estás atravesando una mala etapa. Si quieres, trabajamos esto, pero no estás deprimido o deprimida. Y esto es todo por hoy. Habría muchas más cosas que se pueden decir sobre la depresión, pero creo que hemos abordado los aspectos más fundamentales. Si tienes, como siempre, cualquier duda, no te olvides de dejarla por aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te apetece, suscríbete, etcétera, comparte el vídeo, bla, bla, bla. Pero no te entretengo nada más. Nos vemos en el próximo vídeo de psicología para aprender a ser más felices.